Hola chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar el día de hoy a conocer qué es lo que sucede cuando los fármacos entran al organismo. Tenemos dos tipos de procesos muy importantes. Vamos a empezar hablando de la farmacocinética. Y bueno, pues esta es una rama de la farmacología que va a estudiar el paso de los fármacos a través del organismo. Comprende los procesos desde la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. A grandes rasgos, la farmacocinética va a estudiar lo que le sucede al fármaco cuando está en contacto con el organismo. Y entonces, para esto tenemos una nomenclatura que nos va a ayudar a que sea más fácil comprenderlo, que es la nomenclatura LADME. Vamos a verlo a continuación. Bueno, antes de eso, un pequeño resumen de lo que vamos a ver. El fármaco entra, como lo vemos aquí en el esquema, vamos a ver todo el proceso de la farmacocinética. Es una cápsula que va a entrar, se va a liberar el principio que se encuentra dentro de la cápsula y entonces va a empezar la absorción. El cuerpo va a empezar a absorber ese fármaco, se va a distribuir hacia el torrente sanguíneo y hacia distintos órganos y hacia las células. Normalmente se va a metabolizar en el hígado, lo va a transformar. Lo que le sirve lo va a aprovechar y el resto lo va a excretar. Normalmente la excreción va a ser por vía renal, por medio de la bilis, por medio del sudor. Ahora vamos a ver más a detalle cada uno de estos procesos. Tenemos primero la L de liberación. Aquí nos habla, como ya les decía, la salida del fármaco de la forma farmacéutica que lo transporta, es decir, cuando se libera el principio activo del excipiente. Más adelante vamos a ver qué es esto. El fármaco se libera, por ejemplo, cuando está en cápsula, se libera de la cápsula. Normalmente, esto implica que el fármaco empiece a diluirse en algún medio corporal. Cuando hablamos, por ejemplo, de que fuera sublingual, pues se va a diluir debajo de la lengua, se va a diluir con la saliva. Cuando hablamos de un fármaco que fue vía oral, pues se va a empezar a diluir en las paredes del esófago y del intestino. ¿Qué factores influyen en la velocidad de la liberación? Bueno, pues el tamaño del fármaco. ¿Qué tan soluble es? Si es aceitoso, si es en polvo, si es totalmente líquido, pues la solubilidad también va a hacer que sea más tardado o más rápido el proceso de liberación. ¿Cómo está formulado el medicamento? O sea, las concentraciones, la técnica mediante la cual está elaborado y el tipo de forma que se utiliza. Por ejemplo, si utilizamos un jarabe que es aceitoso, va a tardar más en diluirse, en liberarse. Por el contrario, si utilizo una tableta o un polvo, pues va a ser más rápido. Después sigue la A, que es de absorción. Aquí está mal en la imagen, es absorción. Y aquí pues se puede decir que es la verdadera entrada del fármaco en el organismo, porque va a empezar a atravesar distintas membranas, va a empezar a tratar de ingresar a las células. Cuando un medicamento se administra directamente a un vaso sanguíneo, cuando hablamos de la vía endovenosa, no se produce ni la liberación ni la absorción, porque ya no hay nada que se libere, ya está el principio activo en el vaso sanguíneo y ya no se va a absorber porque ya está directo en el torrente. Cuando los fármacos llegan al organismo, por ejemplo, cuando ya están en la cavidad intestinal o en la cavidad gástrica, se van a absorber y se van a ir directamente al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que puedan ser transportados hacia las células y que también puedan ser transportados hacia los órganos diana, es decir, donde se van a metabolizar y donde tienen que cumplir su efecto.
¿Y esto cómo se realiza? Bueno, pues mediante la difusión pasiva, si recordamos un poco cuando hablamos de célula, también mediante el transporte activo, mediante la pinocitosis y la fagocitosis. Después de esto tenemos la distribución. Bueno, pues una vez que accede a la circulación general, es decir, al torrente sanguíneo, el fármaco se va a repartir por todo el organismo. La sangre lo lleva, la sangre es el carrito que lleva el fármaco y lo va a ir repartiendo en distintos lugares. Su comportamiento del fármaco siempre va a ser el mismo, no importando la vía por la cual se esté administrando. Lo que va a suceder es que, bueno, una vez que se encuentra dentro del torrente sanguíneo, se va a empezar a unir a proteínas que se encuentran en el plasma, que se llaman proteínas plasmáticas. Y estas lo que van a hacer es llevar al fármaco a la célula para que se pueda unir con otro tipo de proteínas y otras enzimas. Después está el metabolismo. También se le puede llamar biotransformación porque el fármaco se va a modificar. Este es el proceso en el que se produce, como ya les comento, una modificación en la estructura química del fármaco, porque empiezan a actuar las enzimas del organismo, enzimas que vamos a encontrar en el citoplasma, en la membrana plasmática, inclusive en la membrana nuclear. Todo esto dentro de la célula. Como consecuencia de esta modificación, pues se obtienen productos de transformación que son solubles en el agua, son menos activos y son los que se van a desechar. ¿Qué reacciones vamos a encontrar? Pues el fármaco se oxida, se reduce, se hidroliza, es decir, se hace a su mínima expresión a la molécula más pequeña o se conjuga con las enzimas. La mayoría de los fármacos van a ser metabolizados por el hígado, pero también los riñones, el tubo digestivo, los pulmones y otros tejidos tienen enzimas que pueden participar en el metabolismo de algunos fármacos, pero lo normal es que la mayoría se metabolicen en el hígado. Después tenemos la excreción, que es el proceso por el cual se elimina el fármaco sin sufrir modificaciones. Ok, ya se modificó en el metabolismo, pero ya no se va a volver a modificar. Ya lo que sobra, la parte que ya se aprovechó, pues ya se fue a las células. Lo que resta es lo que se va a excretar. Normalmente las vías de eliminación van a ser todas las vías de líquidos, como son la orina, la saliva, la bilis, el sudor, inclusive la leche materna. Pero todas estas, la más común o la más usual va a ser la excreción renal. Casi siempre los medicamentos lo que queda de los medicamentos se va a excretar por la orina y por las heces fecales, es lo más común. Y bueno, aquí lo tenemos de manera más sintetizada, todo lo que es el ADME. Veamos. El fármaco entra a la boca de este paciente y tenemos todo el recorrido que va a hacer. Ya entró a la boca del paciente, ya se abrió la cápsula, ya se reventó y ya se liberó el fármaco. Empieza a avanzar y entonces se va a absorber, ya sea por mucosas, por saliva, donde se encuentre se va a absorber. Y después el fármaco se va a unir a proteínas plasmáticas o puede viajar solo por todo el torrente sanguíneo para entonces llegar a distintas células. Cuando ya fue aprovechado, va a llegar al hígado y se va a metabolizar, que es cuando ya se transformó el fármaco. Una vez transformado, todo lo que ya forma parte de los residuos del fármaco se va a excretar. Y esto puede ser, como dijimos, heces fecales, orina, pulmones o leche materna. Bueno, esto es entonces la farmacocinética,
todo lo que le sucede al fármaco en cuanto entra al organismo. Pueden pasar a su siguiente video para que conozcamos ahora lo contrario, qué es lo que le sucede al organismo cuando entra el fármaco. Bueno, pues entonces eso sería todo, chicos. Que tengan bonito día.